Comienzos de la filosofía patrística y San Agustín. Si hablamos de filosofía patrística, no se ha de pensar que comprendemos en esta denominación la actividad espiritual de filósofos que no fueron más que filósofos, como puede ocurrir en otras épocas. La filosofía de la patrística está más bien diluida en escritos de pastores de almas, de predicadores, exegetas, teólogos, apologetas, que persiguen ante todo la exposición de su doctrina religiosa, pero que en su marcha, dada la ocasión, les ocurre de pronto recordar y ventilar una temática que encierra en el fondo un auténtico problema filosófico y que naturalmente exige ser abordado con arreglo a un método filosófico. Merecen destacarse las siguientes figuras. Hombres y obras. 1. Entre los griegos, Arístides de Atenas, con su escrito en defensa de los cristianos compuesto en el año 140, San Justino, el filósofo y mártir, muerto hacia el 160, con sus dos apologías y su diálogo con el judío Tifón. Clemente de Alejandría, muerto alrededor del 215, autor de una exhortación a los gentiles. Protépticos, de una introducción al cristianismo. Pedagogos, y de una obra enciclopédica de la verdadera filosofía. Estromateis, Orígenes, muerto alrededor de 253, de cuyas obras de interés para la filosofía hay que mencionar en primera línea el de Principis y el escrito contra Celso. Los tres Capadocios. San Gregorio de Nacianceno, muerto hacia el 390, y del que tenemos sermones, cartas y poesías. San Basilio el Grande, muerto alrededor del 379, que delinea la concepción del mundo cristiano en sus homilías sobre las obras de los 6 días, y su hermano San Gregorio de Niza, muerto alrededor del 394, que nos da su doctrina sobre Dios, sobre el hombre, sobre el alma e inmortalidad, en su gran catequesis, en su diálogo con Macrina sobre el alma y la resurrección, y en su libro sobre la creación del hombre. También Nemesio de Eneas, que escribe hacia el 400 una antropología cristiana. Periceos, atribuida luego falsamente a Gregorio de Niza, y finalmente los gnósticos cristianos del siglo II y III, como Basiledes, Valentín, Manes, Corinto, Marción, que intentan una filosofía de la fe cristiana, y en los que es dado encontrar también una especie de filosofía de la vida y de la existencia. 2. Entre los latinos, Tertuliano, muerto después del 213, que ataca a la filosofía y luego la utiliza en su Apologeticum, en el de Prescriptione Herediorum, y en su escrito sobre el alma. Minucio Félix, que en su Octavias, inmediatamente anterior o posterior a la obra apologética de Tertuliano, defiende el monoteísmo cristiano contra el polifilosóficos adversus contra el ateísmo gentil. Arnovio, que en el 303 ataca igualmente a los paganos con argumentos filosóficos adversuyentes
y que acusa en ello un fuerte influjo de Clemente de Alejandría y del neoplatónico Cornelio Labeo Lactancio, que ofrece en su tratado de Opificio Mundi, conducido de un modo enteramente filosófico, una nutrida serie de doctrinas anatómicas, biológicas y psicológicas. Algo más tarde, los escritores de tendencia neoplatónica, Caleidio, principios del siglo IV, con su comentario al Timeo, que constituye una de las primeras fuentes de la filosofía griega para la Edad Media hasta el siglo XII, pues encierra un abigarrado muestrario con un poco de todo lo vivo y durable de la antigüedad. Platón y el neoplatonismo, teorías de Aristóteles, Filón, Numenio, textos y pasajes de Crisipo y de Cleantes, de los médicos griegos, de la filosofía natural de los jonios, de los eleatas y atomistas presocráticos. Mayo Victorino, que por el año 350 traduce a más de ciertos escritos neoplatónicos las categorías y el Hermeneidas de Aristóteles, así como el Isagoge de Porfirio. Macrobio, con su Clementario, Sanium y Sciplionis de Cicerón hacia el año 400, vehículo para la Edad Media de las doctrinas neoplatónicas y de la emanación y de otras teorías de la misma orientación, como por ejemplo la posición del bien y de la luz respecto del ser, el estado de condena del alma en el cuerpo, la tarea de su liberación por la vía de la purificación y unión en la vida contemplativa, y finalmente Marciano Capella, que en su De Nuptiis Mercurii et Philologiae hacia el año 430 legó a la Edad Media una especie de enciclopedia que perenizaba en particular la antigua teoría de las 7 artes liberales. Bibliografía: Frandenheber, Geschichte der Antichristen Literatur, en 3 volúmenes de 1902. Alterner, Patrologie, de 1938, traducida al español con apéndices sobre patrología española, 1953. y Question Pathology, en Utrecht, Alemania, 1950, traducida por la editorial de autores cristianos en Madrid, volumen 206 y 217. Evi Agustin and the Patrologic, de 1923. Macrobius Commentary on the Dream of the Siptio, traducción, introducción y notas de Hans Stahl, en Nueva York, 1952. H. Meyer, Geschichte der Abendlichen Weltanschauung, volumen 2 y 3, de 1953. H. A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, Cambridge, Massachusetts, 1956. Estudia Patrística, Proceeding of the Second International Conference en Patristic Studies en Oxford, 1955, en 2 volúmenes, publicado por la International Conference of Patristic Studies de Oxford, 1955, en 2 volúmenes, publicado por A. K. Allen y F. Ellen Cross en The Text und Untersuchung der Geschichte der Alte Christlichen Literatur, de 1957. Bibliografía Patristische, publicado por Schellenberg en 1959 y siguiente. Los puntos temáticos en torno a los cuales, como centros del
de cristalización se concentran más o menos la filosofía patrística son la relación entre la fe y la ciencia, el conocimiento de Dios, esencia y obra de Dios, el logos, la creación, el hombre, el alma y el orden moral. Los puntos temáticos en torno a los cuales, como centros de cristalización, se concentran más o menos la filosofía patrística, son la relación entre la fe y la ciencia, el conocimiento de Dios, esencia y obra de Dios, el logos, la creación, el hombre, el alma y el orden moral. Esos son los puntos temáticos que he repetido para tenerlos presentes más fácilmente en la mente. Fe y ciencia, conocimiento de Dios, su existencia, esencia de Dios, la creación, el logos, el hombre, el alma, la moralidad y se sigue a continuación la bibliografía y entramos de lleno con San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, que le llaman el maestro de Occidente. Pues lo más esencial de San Agustín es la vida disipada que llevó en su juventud. Era un abogado romano que en su juventud acudía a los foros a defender posiciones sofistas y posiciones que sacaba adelante. En esos tiempos la abogacía era oral, es decir, los hombres se enfrentaban oralmente en los foros para ver si alguna persona era inocente o culpable, para que perdiera o para que ganara un juicio. Y pues el derecho romano, ampliamente cultivado en la cultura jurídica romana, fue donde abrevó San Agustín. Como lo decíamos, en su juventud, llevando una vida disipada y una vida de ser practicante de la abogacía en los foros todavía del Imperio Romano. y pasó por las diferentes, además del politeísmo romano, pasó por a instancias de su madre, pasó por el monoteísmo judío, por el monoteísmo cristiano y por las filosofías del Zen-Avesta, por el maniqueísmo, por filosofías de la India y por azares de la vida o porque así estaba escrito, se hizo cristiano porque ya el cristianismo venía empujando muy fuerte y se veía claramente que iba a desplazar al politeísmo romano. Entonces San Agustín, a instancias de su madre y por las experiencias de la vida que él sufrió, llegó a la convicción de que solo las doctrinas cristianas eran la base para encontrar la felicidad en este mundo y que otras doctrinas u otras religiones solo
solo, solo aportaban desesperación y miedo e incertidumbre. Y el cristianismo los cristianos tenían la certeza, aunque fuera negativa, de morir, como su fundador, Jesucristo, de morir en la cruz si fuera preciso, o en los circos romanos donde los sacaban por docenas y los ponían a luchar contra fieras. Y los primeros cristianos pues morían por su fe, por su creencia, como en la actualidad cualquier persona muere por su fe y su creencia, con la pura fe de saber que está en la razón, sin tener la certeza absoluta de que esté en la razón, sino simplemente por fe cree que está en la razón. Entonces San Agustín, después de que navegó por muchas tendencias religiosas y filosóficas, cayó al cristianismo, y su madre, que era una devota cristiana, pues lo asistió en su nueva vida de cristiano, y San Agustín se hizo obispo, o lo hicieron obispo. San Ambrosio, que estaba en el norte de Italia, en Milán, y San Agustín en África. Hipona está en África, orillas del Mediterráneo, pues lo hicieron obispo de la comunidad cristiana de Hipona y de Cartago, por ahí. Y gentes que estaban en contra los cristianos los querían desaparecer, y él, San Agustín, fue la luz intelectual que les dio una esperanza a los cristianos, porque estaban a un tris de morir en manos de sus enemigos. Y ya no se andaban con chiquitas, iban entre los que peleaban una religión y los que peleaban otra. Era, si no eras pacífico, o si eras pacífico, tenías que morir y dejarles el campo a otros. Y si eras violento, pues a ver quién te ampara. Y si eran violentos tus enemigos, a ver quién te ampara. Pues San Agustín, que le llamaron el maestro de Occidente, con una breve introducción diremos que San Agustín es tanto como decir patrística, o sea, padres de la Iglesia, los primeros que teóricamente le dieron el fundamento al cristianismo, el fundamento académico, porque San Agustín era un académico romano que defendía a los delincuentes en los foros romanos. Y dicen, el influjo de los padres en la filosofía medieval se puede medir exactamente por la convivencia y el influjo de San Agustín a lo largo de la Edad Media, según el autor Grafman. Se le ha llamado el doctor de Occidente, y ello muestra que su figura llega hasta la Edad Media y es una de las columnas de la filosofía cristiana de todos los tiempos. Como San Agustín, tocamos el punto culminante de la filosofía patrística y acaso de toda la filosofía cristiana, según los autores Gilson y Böhner. O sea, por eso se le llama a San Agustín el padre de la Iglesia,
padre y doctor de la Iglesia, porque le dio el fundamento al cristianismo, fundamento académico. El fundamento religioso ya lo tenía, pero el fundamento académico para discutir académicamente con griegos y romanos y judíos se lo dio San Agustín al cristianismo de aquel entonces. Y pues Agustín se mete a temas como lo que es la verdad, el concepto de verdad, la fuente de verdad, esencia de la verdad. O sea, fue un gran epistemólogo. Y como en un segundo inciso, inciso B, se mete a profundizar lo que es Dios, ya no en una posición de fe, sino en una posición de razonar la creencia en Dios. No tan solo creerla por fe, sino creerla por un razonamiento académico, que era lo que querían los griegos, los romanos, los judíos. Los judíos tanto menos, pero los griegos y romanos no dejaban que los cristianos se acercaran con tanta facilidad a los foros, porque no argumentaban con argumentos de razón, sino con argumentos de fe. Y eso pues no les hacía tanta gracia a los académicos griegos y romanos, que eran políticamente los hombres que dominaban al mundo, Grecia en el aspecto académico y Roma en el aspecto político. San Agustín se metió pues a investigar lo que era la esencia de Dios, y como en un tercer punto, lo que era la creación. Lo que era la creación de todos los seres, del cosmos, de todos los seres, espacio y tiempo. Y como cuarto inciso, lo que era el alma. El alma era inmortal o era mortal. Entonces San Agustín aclaró muchos puntos que estaban en duda, y se fue a lo más humano, a ver qué es, en el inciso E, qué es la esencia del bien, o el bien, qué es el bien, tanto en un sentido real como en un sentido ontológico, como en un sentido de fe, como en un sentido académico. ¿Qué es el bien? ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es la acción moral? ¿Qué es la felicidad? La plenitud del amor. En el inciso F, la originalidad filosófica de San Agustín en el aspecto religioso es que creó los conceptos la ciudad de Dios y lo que no era la ciudad de Dios, que él para su tiempo tuvo que aclarar y distinguir la ciudad de Dios y la ciudad del mal. En esa maniqueísmo, en esa dicotomía, aclaró que la comunidad de los cristianos era la comunidad que ofrecía una esperanza de salvación y de felicidad. Y después de San Agustín, del que ya hablamos en alguna ocasión, el último filósofo plenamente del Imperio Romano, se le llama a Boecio el último romano.
Ya después de Boecio vinieron las nacionalidades, aunque todavía seguían las postrimerías del Imperio Romano. Vinieron las nacionalidades, los galos, los persas, continuaban los romanos, los griegos. Pero Boecio se le dice que es el último romano porque, como San Agustín, eran romanos, eran hombres ilustres del Imperio Romano, no eran cualquier cosa, sino que eran hombres ilustres del Imperio Romano. Y San Agustín y Boecio pues se adentraron mucho en los aspectos filosóficos que aclaraban un poco o un mucho, depende de en qué lado estuviera la gente, aclaraban un poco o un mucho la incertidumbre y la oscuridad intelectual que en aquellos tiempos la gente no entendía. Pues aquí dejamos con 26 minutos la lectura y ahí seguiremos luego.